Hola, hola. ¿Sabes cuáles son los límites para saber si eres fanático o solo fan? ¿Sabes que hay manera de dirigirlo a tiempo? Personalidades y famosos habrá siempre. Más cuidado, una cosa es adorarlos y otra idolatrarlos. Aquí comenzamos, Claudia, comparte contigo. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a platicar acerca del fanatismo. Y esto me vino a la mente, platicarlo, investigarlo un poco más a fondo y darle estos minutos a la cápsula, porque vienen los conciertos, como sabemos, de Taylor Swift, de Luis Miguel, de Madonna, en fin, esto que ha pasado recientemente con el fenómeno de Peso Pluma, la muerte del pequeño niño en relación a, creo que ya van 2 niños accidentados, bueno, uno lamentablemente se quitó la vida. Y esto, como sabemos, porque los papás no lo dejaban vestirse y oír la música de Peso Pluma. Pero al final esto acaba en una cosa y se llama fanatismo. Primero habría que diferenciar lo que es un fan y lo que es el fanatismo. Porque el primero, todos hemos sido de alguna manera fans de algo. ¿A qué me refiero? Esto se da en la adolescencia principalmente, cuando uno es niño joven o joven niño. Precisamente en esas edades estamos buscando una identidad, estamos buscando seguridad. Esto, al pasar los años, la gente va volviéndose dueña de su propia identidad y con ello se va encontrando y se va dando cuenta de muchas cosas, entre ellas que todos somos iguales, ¿no? Unos con una profesión más afortunada que otros, pero al final todos somos iguales, todos nos vamos a morir igual, todos nos duele la panza, todos nos da cólico, todos vamos al baño, todos tenemos gases, o sea, ya, ¿para qué les digo más? Bueno, pues en el caso del fanatismo, la palabra como tal significa un modo o una forma de relacionarse. ¿Con quién? Con el ser admirado en este caso, ¿no? Viene la palabra de la religión, ahí se empezó a usar el fanatismo, ¿no? Y hablábamos con este tema de la identidad y la seguridad porque le da a la gente, en este caso al individuo, cuando es adolescente, el sentido de pertenencia, esto que se hace muchísimas veces, la mayoría de las veces en colectivo, porque les da esta sensación de pertenecer, de reconocerte con el otro en algo en lo que somos afines. Este sentido de pertenencia es verdaderamente, pues es una búsqueda muy lógica del ser humano y de sentirte además aceptado, ¿no? No nada más pertenecer, sino además no ser el negrito del arroz. Luego entonces te vas uniendo y es natural que los jóvenes sean fanáticos, sin embargo, o fans. Pero hablamos de actores, de cantantes, de gente pública y bueno, de algún modo de qué parte, hasta dónde es normal y hasta dónde puede llegar a ser patológico. Miren, les voy a poner un ejemplo bien concreto. En el tema de Maradona, encontré este asunto que me llamó mucho la atención. No sabía que uno de los personajes más tatuados en el cuerpo humano es la figura o la cara de Maradona. Y es una cosa no menor, ¿eh? Hay una iglesia maradoniana que tiene hasta mandamientos, nomás les digo, uno de esos mandamientos, que de veras cuando lo leí, bueno, todos están impresionantes, pero es llevar a Diego como segundo nombre y ponérselo a uno de tus hijos. Y empieza, Diego nuestro que estás en las canchas, y así sigue como si fuera un Padre Nuestro. Impresionante. Hay un documental a propósito de esto que se llama Amando a Maradona, que les recomiendo que lo vean, porque ahí van a ver perfectamente lo que es este fanatismo exacerbado, que ahí no se le puede llamar ser admirador, hay que ser muy claros. Una cosa es tener pasión, dar una opinión y además ser dueño de ella, no te tiene que convencer el otro. Por eso dicen que de religión y de política no se habla, ¿no? Pero es que nos volvemos fanáticos de ciertos temas, o cuando alguien cree que los domina, que eso es todavía peor, ¿no? Cuando ni siquiera eres abogado y alegas leyes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el referente, ese siempre va a existir. Es parte de nuestra educación, es parte de nuestro consolidarnos con nuestras propias ideas, nuestras propias percepciones de la realidad, interpretaciones de la misma. Entonces, referentes es válido, admiración es muy válido, respeto es muy válido. Ahora, también hay 2 tipos, ¿no? El que es muy evidente y el que es más silencioso en su fanatismo. Por ejemplo, en las mujeres es más evidente. Por eso vemos a las chavitas ahí llorar y azotarse y gritar y todo esto que manifiestan de una manera que dices, bueno, ¿qué le pasa, no? ¿Trae ahí un cuadro de histeria o qué le está pasando? Y en el caso del hombre, pues es un poco más, como decimos, más silencioso, más medido, pero no quiere decir que sea menos fanático. Sin duda no, también lo son. Hablábamos de los tatús. Los tatús son otra forma de fanatismo, de algo en lo que tú crees. Pero todavía si ese algo en lo que tú crees es personal, porque para ti significa X, ponerte una viborita o lo que sea, pues eso es personal.
pero hay mucha gente que se tatúa la cara, el cuerpo, el significado, el signo de algo de lo que es fanático, ¿no? Por otro lado, hablábamos en el tema de la educación. Yo creo mucho en lo que ves en casa y en lo que tus padres te inculcan de algún modo, porque obviamente como papás o como adultos, tú tienes que ver cuando se está saliendo de proporción, creo yo, y en ese caso, orientar. Esto sin ser invasivo, ¿eh? Yo siempre he dicho que hay que ser súper respetuosos con la voluntad, los sueños, las ideas de un niño, ¿no? Porque, insisto, en esas edades están justamente, digamos, poniendo en orden su identidad, ¿no? La van compenetrando con muchos factores y entre ellos es lo que tú les dices. ¿Qué es el primer fanatismo que tenemos? Es hacia la madre. Y esto es real. Es esta cosa cuando uno es bebé que tú llegas a pensar o a sentir que tú eres parte del cuerpo incluso de la madre. Cuando te empiezas a dar cuenta que eres dos entes separados, ahí hay el primer disturbio, yo podría decirlo, aunque propiamente se los explicaría mucho mejor un psicólogo si quieren indagar más en el tema. Esto es una embarrada nada más, pero sí me pareció importante porque ya hablaremos de Taylor Swift, ahora que va a venir, y de cómo este fenómeno de cómo las niñas y los niños y los adolescentes acampan, ¿no? Y se quedan 3 días antes y se quedan en el frío y pasan sed y hambre y todo con tal de ser los primeros en llegar. En fin, entonces todo esto pues no lo hace todo mundo, porque no todo mundo tiene este fanatismo exacerbado que puede llegar a ser una patología. Porque, por ejemplo, si un adulto con la maduración y con el tiempo sigue siendo fanático, digo, ¿cuántos no conocen, por ejemplo, de los Beatles, ¿no? Que siguen siendo, una cosa era admirador y otra cosa es que aún que tengas 85 años tengas que ir con bastón, vayas a ver a Paul McCartney, me explico. O sea, de verdad, yo son cosas que ya no las entiendo en muchas ocasiones. Pero insisto, y volviendo a los padres, ¿no? O a los que te educan, ¿no? Decirle a los otros, aterrizarlos en la realidad, ¿no? Y esto que decíamos al inicio, decirles son humanos, les pasa lo mismo que a ti, siempre en conciencia de no deshumanizarlos, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Llega un punto en que ya los ves muy por arriba de la realidad y eso ya está fuera de contexto. Eso ya no es ni está correcto ni es saludable, podríamos decirlo. Y para muestra, pues a ver, podemos hablar de un John Lennon, de cómo fue asesinado y por un fanático precisamente. O Selena misma igual le pasó lo mismo. Eran gente que se les acercó porque los admiraba. Fíjense qué miedo, ¿no? Qué terror. Claro, digo, es gente que tiene ahí ya un cable mal conectado, sin lugar a dudas, pero la realidad es que puede haber muchas razones para ello. Una es esta identificación que llega al punto de quererlo superar, ¿no? Te identificas primero, luego quieres ser como él, luego quieres ser él y además te vistes como él, ¿no? Digo, esto de la moda, yo me acuerdo, a mí me tocó con Madonna, ¿no? Todas las niñas nos empezábamos a poner moños con encaje en la cabeza. Y ahorita uno se pone eso y parece una piñata. Pero en ese momento tú te identificabas y a mí me gustaba Madonna, como a las chavitas, ¿no? Pero nunca de una manera exacerbada. Realmente no. Y creo que eso, insisto, tiene que ver con que te aterricen y con que no te permitan que deshumanices a esos personajes, ¿no? O puede llegar a haber una desilusión de un fanático, o se enamoran y se frustran y les cae por alguna razón este personaje y entonces van y lo agreden, ¿no? Otra razón que dicen los psicólogos, por ejemplo, el caso de Lennon, una de las teorías era, bueno, lo que pasa es que es un miedo a que su objeto, en este caso sujeto del deseo, por llamarlo de alguna manera, muera o envejezca, y entonces lo quieres inmortalizar matándolo, ¿no? Para que permanezca. Sí, pues nunca vamos a imaginarnos un John Lennon viejo, pues no lo vimos. Pero en fin, todas estas ya son manifestaciones claramente enfermas, pero empiezan por algún lado. El fanatismo ha existido desde que la humanidad es humanidad y desde que la admiración es admiración y de que siempre vamos a tener un personaje al que le tengamos admiración, insisto, respeto, y que lo puedas ver como un referente en tu vida, ¿no? Alguien que te influya de alguna manera y que eso te permita a ti, con lo que le admiras a esa persona, más lo que le admiras a la otra, más lo que le admiras a la otra, ir formando tu propia identidad. Nada más cuidado con esto, que no se exacerbe, que no se vuelva una cosa enfermiza, para que no sucedan tragedias como las que han ocurrido, y para que en tu casa y desde el amor, como está muy de moda decir, te hagan ver que son personas que también la riegan, que se equivocan, que tienen momentos pésimos, en fin. De hecho, les voy a recomendar, y finalmente para terminar con la nota,
Acabo de ver la serie de La Doña de María Félix en ViX y la verdad me pareció muy bien actuada, muy bien lograda y me conmovió hablando de esto precisamente que hay una parte oscura que no se supo realmente o nada más los muy cercanos a la Doña, que vivió una parte muy deprimida, incluso internada, empastillada y verdaderamente deprimida. Pues digo, ya que uno ve la serie entiende uno muchas cosas. Tuvo una vida bastante intensa, sufrida y muy sufrida, yo diría, pero intensa y maravillosa también porque hizo lo que quiso y murió hasta el día de su cumpleaños, la canija de lo, ¿cómo decir?, de lo bendecida que de alguna manera creo que fue, ¿no? Porque hasta para hacer eso está canijo. Bueno, pero hay una parte, como les digo, donde ella está realmente muy mal, que yo no sabía y que me conmovió mucho en esta parte, incluso es en el último capítulo, y bueno, ahí la vuelves a humanizar, ¿no? Como esta mujer que parecía tan irrompible, tan perfecta, tan hermosa, tan dueña de sí misma, como también no puede con el dolor y eventualmente cae en una depresión profunda. Así que, bueno, no hay que idolatrar a nadie, no hay que idolizar a nadie, hay que admirar y hay que respetar. Hasta aquí mi comentario, espero el tuyo. Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más. Claudia comparte contigo.